Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Banco Atlántida, la confianza que nos une. Buenos días, televidentes del Foro Canal 10. Les saludamos este día. Hoy es lunes 10 de octubre de 2016. Ya regresando pues todo el mundo del feriado morazánico. Algunos todavía anoche venían, como dicen, volando llantas ahí por esas carreteras de Dios, de vuelta a sus comunidades. Pero lo importante es que ya estén de regreso este día lunes para ir a trabajar desde muy temprano. La gente tiene que levantarse a trabajar. Siempre decimos eso. En Honduras hay un problema con el llamado síndrome de lunes. La gente no le gusta ir a trabajar el lunes. Se levantan con modorra, como depresivos. El feriado o el descanso el fin de semana como que los enferma. Y yo les aseguro, si les tocara quedarse todos los días durmiendo, no les gustaría. Entonces mejor levantarse tranquilo, sereno, alegre, contento, entusiasta, motivado a trabajar. A pesar, sabe usted que he escuchado hoy un informe muy temprano de un neurólogo del Hospital Escuela hablando de que el 30% de los hondureños padecen o padecemos de trastornos mentales. 30%, o sea, 3 de cada 10 hondureños tenemos o tienen problemas, algunos problemas mentales, problemas como la depresión, problemas que tienen que ver inclusive con actitudes de suicidio, sobre todo problemas relacionados con la actitud de la gente, con la depresión que genera, decía el médico, por problemas del amor, a veces problemas económicos, problemas de desempleo, que causan un efecto en la mente del hondureño, que obviamente hay que decirlo, no solamente los hondureños, es en todo el mundo esto, en todo el mundo, pero en el caso de Honduras estamos hablando de una cifra de 30%, 3 de cada 10 hondureños que padecen o padecemos de trastornos mentales y que afecta más a las mujeres, dice el experto. 2 por 1, de 2 mujeres, por 2 mujeres enfermas, un hombre aparece enfermo con cuestiones mentales y que más afecta entre las edades de 20 y 40 años. Esta conducta mental que se traduce o se conoce como trastornos mentales. Por eso usted ve, por ejemplo, en el hospital Mario Mendoza, acá en Tegucigalpa, el hospital Santa Rosita, aquí mismo en la capital, pues son muchos pacientes los que llegan a diario en busca de atención, tomando antidepresivos sobre todo para poder enfrentar estos problemas que se dan en el orden mental, producto, repetimos, de la situación que vive el país, a veces el tema de la delincuencia, el tema de la violencia, el temor a no regresar sanos y salvos a las casas, pues nos provoca esta situación mental, pero hay que echarle para adelante. Hay que echarle para adelante porque nosotros vivimos aquí en Honduras, no nos hemos ido del país y ni nos pensamos ir. Los que viven allá en Estados Unidos o en España o en cualquier otra parte del mundo, pues estarán tranquilos allá, pero allá son ellos, que enhorabuena por ellos que tuvieron esa oportunidad, pero nosotros estamos aquí y tenemos que enfrentar la situación que vivimos y enfrentarla de frente, con mucha gallardía, con mucha valentía y trabajando todos juntos para sacar a este país adelante, a pesar de todos los pesares, porque aquí hay problemas en abundancia, hay problemas hasta para tirar para arriba, pero hay que enfrentar esos problemas y uno de ellos, por supuesto, es el problema de la delincuencia, pero me sorprendía ese tema de del 30% de los hondureños que padecen de trastornos mentales. Ojalá y en este feriado, en esta vacación que se acaba de terminar, pues hayan aprovechado para un relax, para descansar, por lo menos no importa si ahí fue en su casa, pero un relax no cayó nada mal. Por supuesto, ahora pagar las deudas, dicen que después de un gustazo viene un trancazo, así que ahora a trabajar, a echar maceta, como decimos, como Dios manda, para poder pagar las deudas que dejó en todo caso el feriado morazánico, que hasta hoy pues no se reportan, hay que decirlo, en el tema de accidentes de tránsito, nada que lamentar. Nos referimos a cifras como se dan por ejemplo en Semana Santa, con ahogamientos, con accidentes de tránsito. No hay mucho que lamentar. Hoy pues en el transcurso del día entendemos también la autoridad correspondiente estará dando mayores informes sobre lo que ha sido en términos de resultados de muertes el feriado morazánico, pero por lo que han adelantado las autoridades pues no ha habido mucho que lamentar, sobre todo repetimos en los accidentes que se dan en esas
carreteras de Dios. Bueno, sabe que hoy hablaremos de un tema relacionado al tema también de la violencia. Han habido masacres en la semana morazánica, han habido masacres. Alguna gente cree que si nosotros regresamos al servicio militar obligatorio, podría convertirse en un aliciente para que las pandillas comiencen a reducirse. Algunos expertos creen que las pandillas, que las maras, que es de donde proviene gran parte de la violencia que vive Honduras, sobre todo en el sector norte del país y en Tegucigalpa, se genera producto de las pandillas juveniles. De esos temas hablaremos también. Está con nosotros la señora rectora de la universidad, Julieta Castellanos. También está con nosotros Carlos Hernández. Él es el representante de Transparencia Internacional en Honduras y coordinador del capítulo de Transparencia Internacional y de la ASJ, Asociación para una Sociedad Más Justa. Doctora Castellanos, buenos días. Muy buenos días, un saludo atento en esta mañana que hemos amanecido realmente conmovidas con un asesinato de un médico en el materno infantil, un joven que había estudiado en Cuba, gastroenterólogo pediatra, trabajaba con nosotros. Anoche nos informaban a las 10 de la noche que él y su padre asesinados en el acto de, aparentemente por robarle un vehículo, y un hermano grave en el Seguro Social, así que realmente conmovida, hechos que pasan todos los días y bueno, enfrentando. Esto fue en la colonia Santa Cecilia, entiendo, acá en Tegucigalpa. Sí, fíjese que me entró un mensaje de la doctora Pérez originalmente y luego la doctora Paló, y me acabo de comunicar con las autoridades del hospital. Entonces estos casos a uno nunca termina de acostumbrarse, pese a que diariamente se dan estos hechos. Y la masacre en el Hato la semana pasada, me encontraba en México en un encuentro, en un seminario internacional, y como es tan próximo a la universidad y uno no sabe si va gente caminando, entonces uno esté o no esté en el país, los temas realmente angustian, y eso es parte de los problemas que dice el neurólogo. Hablando, claro, los trastornos mentales. Claro, porque la ansiedad, la depresión, los miedos. Entonces, bueno, este es el país, y ojalá que las políticas que se han implementado, que han tenido resultado hasta cierto punto. Hay que admitir, ha habido una reducción de 26 puntos en 3 años, pero hace falta más, y creo que los pasos que se están dando, las nuevas centros penales, ya con medidas de seguridad de rango internacional para delincuentes de alto riesgo, porque esta gente ya perdió su condición realmente de humanista, y ya no pueden ser tratados, hay que tener con ellos tenerlos aislados, porque alguien que hace las cosas en las circunstancias de violencia indiscriminada, de brutalidad, ya perdieron su condición. Entonces, estas medidas el país se había tardado en tomarlas, la de los centros para retener a estos criminales ya que han llegado a este nivel de degradación humana, y bueno, y otras medidas que deberán tomarse, porque lo que estamos viendo, las masacres en Santa Bárbara también son alarmantes, así que hace falta mucho por hacer, pero esperamos que el país mejore. Siempre si no se tiene esperanza, no se puede vivir en un país como el que nosotros tenemos, así que se trata de hacer cosas para ir sembrando temas positivos y salir adelante. Gracias. Por cierto, eso que pasó en Santa Bárbara parece de película, esas películas de Mario Almada, que por cierto acaba de morir Mario Almada la semana pasada. Películas mexicanas ahí, llevaban el féretro, el ataúd, en uno de la segunda masacre, cuando llegaron ahí a matarlos. Pura película, situación que se da en el occidente del país. Eso fue el sábado, correcto. La segunda, sí. Aparentemente por cuestiones vinculadas a las drogas, de acuerdo a lo que dice la policía. Estoy de acuerdo, por supuesto, repetimos, a lo que dice la versión policial. Carlos Hernández, buenos días. Buenos días, Armando. No, yo creo que efectivamente yo venía ahora para acá, de mi casa, y escuchando la noticia del doctor, médico, del doctor, esto de las masacres,
Y claro que a veces no podemos negar que hay desesperanza, ¿verdad? Y lo que usted introducía ahora hablando sobre todo este tema de los cuadros depresivos que hay en la población, sin duda alguna tiene una incidencia, pero como decía la señora rectora, tenemos que tener esperanza, ¿verdad? Y tenemos que animarnos y tenemos que seguir luchando por un mejor país. La situación es compleja cuando uno ve la forma, por ejemplo, con la que se asesina esta última masacre en Las Vegas, Santa Bárbara. No es fácil, ¿verdad? Y bueno, nuestra solidaridad con las familias que sufren de manera directa, pero que tenemos que seguir luchando. Yo creo que hay que ver también hacia atrás, y 26 puntos es bastante, ¿verdad? Obviamente 60 homicidios por 100.000, eso es muchísimo, ¿verdad? Cuando uno lo compara con la media, con el promedio mundial, el promedio regional. Pero sí es una tragedia que nos pasó en este país, es una tragedia la que estamos viviendo todavía al ser uno de los países con las tasas más altas de homicidio, y yo creo que este elemento debe de ayudarnos para unirnos como familia hondureña a luchar, a encontrar esas estrategias, esas políticas que sean sostenibles y que garanticen que efectivamente Honduras va a volver a vivir una situación distinta, donde las familias puedan salir libremente. Yo recuerdo siempre, y siempre lo hablo, mi niñez, el que salíamos a la calle libremente a jugar, y bueno, eso se lo perdieron mis hijos, ya lamentablemente no lo pudieron hacer. Entonces creo que tenemos que también trabajar y creer y con mucho esfuerzo para volver a eso y poder tener un mejor país. Fíjese que mis hijos sí lo vivieron, porque mis hijos ya superan los 35 años. Y recuerdo que hacían campamentos en solares baldíos que habían en la colonia, ¿verdad? Sí, y cocinaban huevos y cocinaban plátanos con las amiguitas del barrio, ponían toldos. Jugando el papá y la mamá. Pero era de jugar todo el día en vacaciones, jugaban de escuelita, ¿verdad? Pero ya cuando Alejandro nació, que estaba en esas edades, ya había vigilante en la colonia, ¿verdad? Entonces, vigilantes pagados por nosotros. Entonces, ellos salían a jugar, pero el vigilante los cuidaba. O sea, ya estábamos hablando del 95, ¿verdad? 95, 97, pero al principio de los 80, ¿verdad? Que es la primera, la niñez más temprana de mis hijos mayores, de los 85, 87, ellos jugaban todo el día, ¿verdad? Todo el día era una cosa fantástica, porque en la colonia había muchos profesores, todos con hijos de las mismas edades, entonces salían a jugar en aquella hermandad. Pero ya con Alejandro ya cambió. Ya le decíamos, Joche, al vigilante, ¿verdad? Los niños van a salir a jugar, pendiente. O si van a la pulpería, ya iban con el vigilante, ¿verdad? Porque ya los niños que se robaban, ya eran otros riesgos, ¿verdad? Eran otros riesgos, entonces fueron cambiando los barrios, es que la situación en el país realmente comenzó a cambiar como del 95 para acá. Sí. 95 para acá, y esa es la realidad. Y a mí es la realidad. Nadie me va a engañar, yo puedo ver, ustedes pueden ver las estadísticas. Yo tuve un hermano, le cuento, que trabajaba como promotor social en la municipalidad de Tegucigalpa. Mire, y está en dada, pero en esas barriadas que usted no tiene idea, pero en las más recónditos barrios, y nunca, ni a él ni a nadie le pasó nada, porque en ese tiempo no habían pandillas. Ya lo de los años 85, 90, por ahí, 93 todavía, andaba en esos lados y nunca le pasó nada. Cuando comenzaron a aparecer las pandillas fue el problema en el país, ¿verdad? No, y eso está, y uno revisa las estadísticas y usted dice, usted puede ver las estadísticas son claras. Mire, el año 99, no sé si ustedes recuerdan un hecho que quizás pasó inadvertido para mucha gente, pero no creo, en Tegucigalpa, que se dijo que los pandilleros, las maras, iban a bajar a los mercados. Y que la ciudad cerró sus puertas porque era como una invasión, que iban a bajar de los cerros, etcétera. Digamos, en mi casa había un chico italiano que estaba en intercambio y le agarró en la calle toda la situación de conmoción de la ciudad, y yo estaba preocupadísima, pero él, muy inteligente, entró a una tienda en Tegucigalpa, en el centro, y bajaron la cortina y se quedó adentro de la tienda, ¿no?
en esos años no había celulares, ¿verdad? Entonces se salía y no sabía qué pasaba en la calle con los hijos. Entonces, digamos, o sea, fue ese año, recuerdo, porque fue el año que estuvo en casa ese chico italiano. A la semana siguiente tuvimos una reunión en Tegucigalpa con las ONGs que trabajaban el tema de maras y pandillas y que trabajaban, digamos, en rehabilitación. Nos reunimos en el Hotel Portal del Ángel, unas 2 organizaciones llegaron de San Pedro Sula y ellos decían que ese hecho no había sido con gente de las pandillas. Las pandillas todavía no no eran criminales, eran jóvenes todavía de barrio, inquietos. Ahí faltó la prevención en ese momento, porque eran muchachos todavía que se reunían a hacer disturbios callejeros, pero no eran bandas criminales, no eran nivel, o si eran muy pocos. Nos reunimos y en esa reunión estuvo Alfredo Landaverde, ¿verdad? Y estuvo otra gente más de Casa Alianza, de Jajá, que era de San Pedro Sula, y de otra gente más. Decían, no fueron muchachos, porque ninguno de los que nosotros trabajamos con ellos dicen que anduvieron en eso, ¿verdad? Alguien provocó ese caos en la ciudad por otros motivos. Entonces, sí hubo muchas señales, desde hace mucho tiempo, hubo señales en el país de que había un nivel de problemas, un nivel de conflicto que no fue atendido. Claro, estos jóvenes tenían 12 años, 15, hoy tienen, hablando del 2000, hoy tienen 36 años. Claro. Entonces, y 32. Es interesante analizar eso. Mire, es interesante analizar eso, porque normalmente siempre se habla de que como que son los jóvenes, hoy, ¿verdad? Que son los jóvenes, o que la mayoría de la población delincuencial, digamos, son los jóvenes. Y no siempre eso es cierto, ¿verdad? Sí. Porque cuando usted ve y ve las capturas, ya crecieron. Y estamos hablando de gente de 35, gente de 40 años, los victimarios. Lo que sí es cierto es que las víctimas son jóvenes, eso sí es cierto, y los datos del Observatorio de la Violencia nos lo dicen de manera clara. ¿Y usted qué piensan ustedes, por ejemplo, algunos sectores o analistas creen que esta situación, porque en esas épocas justamente fue cuando se abolió el servicio militar obligatorio, el 94, recuerdo yo que fue una promesa del presidente de ese entonces, Carlos Roberto Reina, y alguna gente pues no lo vio mal, que quitaran el servicio militar obligatorio. Lo malo fue que no se tomaron medidas paralelas o alternas para qué hacer con esos jóvenes que ya no iban a ir a prestar un servicio militar. Se lo digo por experiencia propia, en nuestro propio entorno, pues yo fui víctima de esas redadas que había, que todo el mundo criticaba. No, era bárbaro eso. Era bárbaro cómo lo perseguían a uno. Y todo el mundo quería que quitaran eso, uno huyendo de eso. Y los pobres, ¿verdad? Claro, son los pobres. Y ese es el otro problema que siempre decimos en los países serios. Si un servicio militar es obligatorio, ahí va el hijo del presidente, el hijo del diputado, el hijo del ministro, no importa quién sea, porque es obligatorio, pero aquí solamente a los pobres nos perseguían. Bueno, la familia Kennedy perdió un hijo en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Bueno, el hijo del rey de la reina, el nieto de la reina de Inglaterra, estuvo, el hijo de la princesa Diana, ¿verdad? Sí. Y usted va a Israel, ahí todo el mundo, el hijo del primer ministro, del presidente. Pero aquí no fue así, aquí era un asunto de clase social, porque el país siempre trata de segregar con sus políticas, y eso fue claro en el servicio militar. El país segregaba a los pobres con sus políticas de servicio militar, pero también muchas familias lo miraban como una oportunidad, porque salían con un oficio, ¿verdad? Por lo menos aprendían a conducir vehículos, otros se hacían mecánicos, algo aprendían en el servicio militar más allá del servicio militar. Entonces, para algunas familias también era una oportunidad que no podían enviar a sus hijos a una escuela de oficios, porque tampoco hay escuela de oficios en el país. Entonces, los jóvenes quedaron dispersos, sin una institución que los acogiera. Vaya, los que no entran a secundaria, ¿qué hacían después de sexto grado?
digamos, ¿qué trabajo ese hacían? es el problema. Los Están en la calle sin hacer nada. Sin hacer nada. Entonces, yo creo que todavía no hay un estudio, y uno no puede especular en estos temas. No hay un estudio realmente que nos dé fehacientemente cifras de esta situación, pero sin lugar a dudas el servicio militar, digamos, representaba una instancia de segregación económica, de violación de derechos, pero también en el campo muchas familias voluntariamente traían a sus hijos. Claro. Cuando las familias querían que aprendieran algo, que estuvieran controlados, decía, lo voy a llevar al ejército, ¿verdad? Entonces eso también, porque tenían comida, tenían instrucción y creo que eran 2 años que pasaban ahí. Entonces el país no construyó opciones para la juventud, y esas opciones hoy todavía continúan siendo escasas en el campo de la carrera técnica, porque el Infop, que es lo único que existe, no llena las expectativas. Y a eso hay que sumarle, Armando, que después de eso también se empieza a degenerar el sistema educativo. Totalmente. ¿Verdad? Que ese es el otro tema, ¿verdad? A la par se empieza a degenerar, y entonces, si usted recuerda esos tiempos prolongados de que los centros educativos, que no había cobertura, que hay que decir, era una cobertura muy limitada todavía, pero donde existían escuelas, entonces se empiezan a cerrar. Pero además la doble jornada se quita. Se quita la doble jornada, exacto, se quita la doble jornada. Son los favores que hicieron a la juventud. Entonces, se tiene que hacer un análisis mucho más amplio. Es como es que fue toda una época de ir quitando estándares de calidad. Sí. ¿Verdad? Entonces, el país, no sé con qué intenciones, y los que dirigían la educación en los 2 niveles. Porque mire, en la universidad quitaron el examen privado y el público, y quitaron la tesis. Entonces, por supuesto que alguien que sabía que tenía que hacer un examen público y privado, y después de una tesis, lo pensaba, ¿verdad? Entonces, flexibilizaron todo, y los estándares de calidad, ¿quién los medía? Nadie. Hoy nos piden estándares de calidad. Y cuando se quieren, entonces, cuando se quiere que esos estándares irlos elevando, fíjense que en la universidad las normas académicas de los años 70, las aprobadas en 1973, decían que se pasaba con 70%. Y nadie las aplicó. Le tuvieron miedo a la norma, ¿verdad? Entonces, cuando el 70 se quiere poner, nos pasa lo que nos pasó, ¿no? Claro. Entonces, en media, igual se fueron bajando los estándares. Nosotros, cuando comenzamos, digamos, la media, los primeros años, nos examinaban profesores que no era el que daba la clase. Nos examinaban otros profesores que llegaban de otros colegios. Yo todavía vivía. No los conocíamos. Claro. Y nos examinaban y entraban a aquella terna de profesores, ¿verdad? Y uno decía, nos vienen a examinar. Y temblaba el alumno. Entonces porque era alguien que no conocía. Alguien que no se conocía, ¿verdad? Entonces, yo estudié en la Escuela Normal de Señoritas entre 1968 y 1973. Primero hicimos examen para ingresar, ¿verdad? Hicimos examen. ¿Examen de admisión hubo? De admisión. Imagino usted. De admisión. Ya que al tiempo ya había examen de admisión. Hablando de 1968. Y hoy hay gente que no quiere que haya examen de admisión en la universidad. Entonces, y luego todo se flexibilizó, ¿verdad? Y claro, todo eso hace que haya, que no haya rigor, que haya más Fíjese tiempo, que ¿verdad? aún en mi época, yo le voy a decir una cosa. Yo recuerdo cuando yo empecé el primer curso de ciclo común, que yo entraba a las 7 de la mañana, oiga bien, porque era cuando surgieron los colegios polivalentes. Yo fui a un colegio polivalente y salía a las 5:40 de la tarde. Que yo terminaba llegando a mi casa tardísimo porque vivía largo, ¿verdad? En los campos bananeros. Eso fue en Coyole Central, desde las 7 de la mañana hasta las 5:40 de la tarde, y esa era la norma en el colegio polivalente, porque como surgieron y que habían ya las carreras, desde primer curso le enseñaban, yo llevé sastrería, que tenía que ver agropecuaria, entonces para poder adaptar todo ese currículum extendieron la hora, entonces todos estábamos
todo el día en el colegio. Entonces, todo eso se perdió. Si uno analiza todos estos contextos, entonces, viendo el tema de la juventud, ¿verdad? Y si le pone otros elementos más, muchas cosas más, digamos que inciden, muy pocas cosas abonaban para que no llegáramos al momento que estamos. Claro. Por cierto, yo recuerdo, hablando de lo que decía Carlos, de que también se decayó, diríamos, la parte educativa en esa misma época. Recuerdo que también en el gobierno del presidente Reina fue cuando se aprobó el famoso Estatuto del Docente, que era presidente del Congreso, sí. Carlos Roberto Flores, el ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé. ¿Qué pasó con ese Estatuto del Docente? Mire, yo me acuerdo como que fue ayer, que hubo una conferencia de prensa en la Casa Presidencial, y apareció el presidente Reina ahí, flanqueado por todos los dirigentes magisteriales de esa época, y dijo, hoy, se han comprometido los maestros a alfabetizar Honduras, dijo. Y no alfabetizaron uno siquiera, ni uno alfabetizaron. Sí. Hoy se han comprometido a alfabetizar Honduras. ¿Qué pasó? Mire, al final después todo el mundo reclamando estatuto, los médicos, los odontólogos y los empleados públicos. Y al final el mentado estatuto se convierte en una bola de nieve, porque en la manera que fue aprobado era una forma de que los maestros obviamente dijeron todo el mundo prepararse para tener más salarios y tenían razón, pues. No, tenían razón. Pero mire, uno podía hacer esas cosas con buenas intenciones, pero no tiene los resultados esperados. Cuando yo presidía DUNA en la universidad, los sueldos de los profesores eran bajísimos, ¿verdad? Tuvimos un movimiento y el incremento fue de 33% del sueldo. Nosotros asumíamos que eso iba a ser un gran estímulo para los profesores, ¿verdad? Porque la cosa era que tenían 2 trabajos porque la universidad no pagaba bien, ¿verdad? Pero el error es de que, y uno reconoce que no es correcto, que no se tiene lo que se espera, es que no se adquieren compromisos por parte de los gremios, ¿verdad? Solo derechos. Fue lo que pasó, ¿sabes qué le digo? Fue lo que pasó, y fue lo que pasó en la universidad. No alfabetizaron a nadie. Claro, pero es que no había la capacidad. Nuestro desencanto en la universidad es que los profesores nos convencimos que los que eran buenos cuando ganaban 3.000 empiras, eran buenos cuando ganaban 5.000. Sí. Y los que eran malos cuando ganaban 3.000, seguían siendo malos cuando ganaban 5.000. Porque no hubo los mecanismos para la evaluación, exacto, para el control, para el seguimiento. Correcto. Y entonces uno dice, ese no es el camino. Y a eso nos referíamos, o sea, no está malo que se haya aprobado el Estatuto del Docente. No está malo, como tampoco pero no hubo regulaciones. Exactamente, como ni también control ni supervisión. Como tampoco creo que estuvo malo en que en su momento se haya derogado el servicio militar obligatorio. Lo malo fue que no se tomaron medidas alternas. Exactamente. Para que, en este caso, que los maestros cumplieran, en el caso, yo le digo, mire, yo vi, el presidente Reina dijo, bien emocionado, dijo, hoy se han comprometido, dijo los maestros, a alfabetizar todo Honduras. Vaya pregunte cuánto es la cifra de analfabetismo que hay en el país y que ha habido siempre. Pero la culpa de quién es, en todo caso es del Estado, es del gobierno, del Estado por conducto del gobierno de turno, que no toma las acciones que debe tomar para hacer cumplir a estos sectores, en este caso los gremios. Cuando se eliminó el servicio militar obligatorio, fue obligación del Estado, a través del gobierno, haber tomado las medidas correspondientes para que todos esos muchachos que iban a quedar ahí sin hacer nada, porque ya no iban a ir a los batallones, buscaran qué hacer. O sea, ya sea en institutos polivalentes, en carreras técnicas, poniéndolos a hacer lo que fuera, pero menos a que se comenzaran a formar en las famosas maras o pandillas, que fue lo que comenzó. Usted vea los estudios y se va a dar cuenta del 95, cómo comenzó a elevarse ya la cifra de delincuencia común, asesinatos, asaltos, extorsión, etcétera. Cuando comenzaron a formarse las pandillas en esa época, exactamente cuando se derogó el servicio militar obligatorio. Vamos a una pausa hasta que este primer segmento de su foro Canal 10. Regresamos en unos segundos. Para que ahorres, Puma te da más que los demás. Con su nueva tarjeta de crédito, Atlántida Puma. La única tarjeta que te da un 8.5% de descuento inmediato y permanente. Recibes de bienvenida hasta 5.000 megapuntos y acumulas más por tus compras. También te brinda la comodidad de pagar tu tarjeta en las tiendas de conveniencia de Estaciones Puma. Solicítala ya. Puma, progresamos juntos. Banco Atlántida, depósito de sueños desde 1913. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Banco Atlántida, la confianza que nos une. Con mi tarjeta de crédito Atlántida celebra
puedo darme esos gustitos más seguido. Porque pago menos de la mitad de intereses que con otras tarjetas. Y siempre gano puntos por cada compra realizada. Además, con el plan de bienvenida 2060, consolidé mis deudas. Y la nueva opción Celebra Paga me permite cancelar el saldo mensual de mis tarjetas de otros bancos y quedarme con una tasa del 28% que se mantiene activa aunque pague solo el mínimo puntualmente. Corta los altos intereses con Celebra de Banco Atlántida. ¿Padeces de triglicéridos y colesterol alto? Natura International te trae la solución. All Omegas ayuda a desendurecer los vasos sanguíneos, disuelve la grasa acumulada en el cuerpo y controla el dolor e inflamaciones en las articulaciones. Contáctanos. Llama ya. Llama ya. Llama ya. Covi Honduras avanza con la transformación de una carretera más segura y moderna para los hondureños. La ampliación a 4 carriles desde la Cuesta de la Virgen hasta La Barca es una inversión privada que superará los 2.200 millones de lempiras. La inversión es muy grande. Miramos que hay un desplazamiento de equipo y maquinaria, personal y todo. Esta inversión solo es posible gracias al pago de peaje, mismo que también asegura el mantenimiento y constante reparación de toda la carretera CA5 Norte por los próximos 20 años, contribuyendo así con el desarrollo vial de Honduras. Va a dar mucho gusto, mucha satisfacción viajar en esta carretera. Covi Honduras, mantenimiento y rehabilitación vial garantizado. Respetar el derecho del peatón es tarea de cada conductor. Va, démosle pues. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! Disfruta, agarra y gana con Frito Naturas. Destapa tus latas de Frito Naturas y podrías ser ganador de un boleto a la cabina para jugar y ganar, que pronto estará cerca de ti con muchos premios. Disfruta, agarra y gana con Frito Naturas. Recuerda que con esta promoción apoyas a la educación hondureña con más escritorios para las escuelas de nuestros niños. ¿Qué esperas? Disfruta, agarra y gana con Frito Naturas. Regresamos con Armando Villanueva y sus invitados. Foro Canal 10, la actualidad hondureña al día. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Continuamos Teleopinión, luego de que pasó ya la semana morazánica, pasó el feriadón, ahora a esperar la Navidad, se ha dicho, esperar la Navidad. Bueno, ya va a ser pronto, ya usted va a los centros comerciales y ahí ya están a la venta los famosos arbolitos de Navidad, que no es de nuestra cultura, hay que decirlo, es de la cultura anglosajona. Aquí lo que poníamos en lo que caracterizaba la Navidad antes en nuestros países era el famoso nacimiento, pero ya eso desapareció, ahora son los arbolitos. Pues ya están ahí a la venta los arbolitos, las pelotitas esas de todos los colores, todas las lluvias que le llaman, todos esos adornos de Navidad ya están a la venta en diferentes negocios, en los mercados y en varios lugares. Ya la mejor señal que la Navidad se aproxima. 80% dicen que sí. Ante la pregunta, ¿cree usted que el feriado morazánico fue positivo para la economía hondureña? Un 20% dicen que no. Bueno, conozco mucha gente que se fue para sus pueblos. Ya con solo esa gente que llegó a un pueblo, que compra comida en la pulpería, que compra sus fresquitos, que se mueve ya ese movimiento, ya ese circulante que ayuda a mover la economía. Unos cuantos que se enjaranaron. Y unos cuantos que se enjaranaron y ahora pagar la tarjeta. Con el famoso extrafinanciamiento, inclusive algunos. Ahora dice, por eso lo decíamos después de un gustazo, un trancazo, ahora pagar se ha dicho. Pero bueno, vale la pena después de no una parrandeada, sino un descanso en un lugar ahí bonito, ahora hay que pagar la cuenta. Bueno, porque el presidente Maduro habló el fin de semana a su regreso de Taiwán y dijo que hay sectores
que hay una campaña, dijo, inclusive de ONGs. El presidente Hernández. Perdón. Estamos hablando de Maduro. Estamos hablando de Maduro, sí. Presidente Hernández, que regresó de Taiwán, dijo que hay una campaña, inclusive de ONGs locales e internacionales, de abogados de los 35 reclusos que están ahí en el famoso Pozo, allá en Santa Bárbara. Una campaña en contra de Honduras, hablando de que les están violando los derechos humanos, de que ya van a denunciar al país y todo este tipo de cosas. Pero antes, mire, ¿ustedes creen que se valdría la pena la posibilidad de analizar, obviamente con gente experta en el tema, la posibilidad de que Honduras pueda regresar, si no a un servicio militar obligatorio, a un esquema que permita que los jóvenes puedan prestar algún tipo de servicio en las Fuerzas Armadas, pues? O buscar un esquema para que el joven, entre los 15, 18 años, que es cuando son cooptados, sobre todo por estos grupos delincuenciales en sus barrios, puedan estar ocupados en otra cosa. Yo digo que antes de aquí la experta, pero yo digo, mira, no soy experta se tienen que crear condiciones para dar oportunidades de estudio a los jóvenes que terminan secundaria, que ese es el problema y es lo que estamos hablando. O sea, en los barrios y colonias, mire, muchas veces los jóvenes no tienen opciones, nada. Porque aquí la opción que hay, por ejemplo, de formación técnica es el Infop, pero que no tiene capacidad y no tiene cobertura en todo el país. Así es que yo sí creo que hay que buscar los mecanismos que le permita a los jóvenes hacer uso adecuado de su tiempo libre, ¿verdad? Crear esas condiciones que puedan ir a un centro, que se puedan formar, pero bueno, también es un tema de economía, porque también hay muchos que estudian, pero tampoco tienen la oportunidad de acceder a un empleo. Así que me parece a mí que son temas que no se pueden, o sea, que hay que hacer un análisis mucho más amplio, ¿verdad? Porque no se puede ir esto, resuelve ya. Es que es mucho más complejo, Elisa Villanueva. Mire, el Estado de Honduras se fue desprendiendo, se fue quitando responsabilidades con la niñez, con la juventud, y no de ahorita. Mire el centro Jalteva. Jalteva, 5.000 manzanas. En los años 60, Jalteva era un centro que tenía niños en condición de orfandad, claro, porque no eran los años de los niños en riesgo por la criminalidad. Niños en orfandad, niños abandonados en los hospitales. Jalteva era un centro que se crea, creo yo, que fue en el tiempo del presidente Villegas Morales. Cuando yo era niño uno le decía, ya tú mandarás Jalteva, le decía, no se portaba bien uno. Mire, y ahí en ese centro igual había carpintería, habían digamos, alfareros, etcétera. Digamos, habían lagunas para peces, habían todo. Fíjese que hace unos 12 años, creo, y fuimos a visitar a unos amigos por esa zona de San Ignacio, el Porvenir, abandonado. Y ahí sigue abandonado. Ahí quedaba Sor María Rosa, en la Kennedy, ¿verdad? Era otro centro que acogía niños en riesgo, ¿verdad? Pero el PANI, con la Lotería Nacional, usted recuerda el eslogan, decía, el bien de mi madre niño. Sí. ¿Verdad? Pero el Estado vende la lotería. Sí, que la da al loto. O sea, mire, el Estado se deshizo de todos sus activos con los cuales hacía atención social. Entonces, ¿quién hace atención social en este país? Algunas ONGs que consiguen fondos internacionales, ¿verdad? Pero el Estado realmente dice, nosotros rectoramos el sistema. ¿Qué rectora el Estado? Sí, no hay capacidad. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas en materia de atención? Y eso ha sido un proceso de hace unos 20 años para acá. Entonces, estamos pagando el resultado de un Estado que se desentendió de sus programas sociales, que le asignó a la empresa privada sus activos, ¿verdad? Con los cuales ellos se hacían de recursos y con esos recursos
se atendía a madres, se atendía a niños. Mire, digamos, el PANI tenía, digamos, laboratorios farmacéuticos. Y producía medicamentos. Y producía medicamentos, y producía sueros, y nutría los hospitales de este país. El PANI, y eso fue en tiempo del presidente Callas, vendió las farmacéuticas que tenía, los laboratorios industriales, y mire, se volvió rehén el Estado de los productos de medicamentos. Vino la corrupción, fueron empresas, y muchas empresas del Estado. Por eso es que este problema nosotros, si lo vemos responsablemente, no es el resultado del año pasado, ni del gobierno del presidente Lobo, ni el gobierno del presidente Zelaya, ni el presidente Maduro, que fue el primer presidente, el presidente Maduro, que reconoció que había un problema de maras y pandillas en el país. Y lo visibilizó. Y lo visibilizó en su campaña y durante su gobierno. Mire, con algunas políticas de tipo de control social. Faltó el otro lado, que fue la prevención. Mire, nosotros venimos con el licenciado Hernández la semana antepasada de una reunión en Antigua para ver una fuerza de tarea para el Triángulo Norte en el tema de seguridad. Digamos, nosotros planteamos el tema de la formación de la juventud en ese proyecto del Triángulo Norte. Porque si estos jóvenes que no están haciendo nada no reciben una capacitación para trabajar, ¿verdad?, de nada sirve que haya inversión en empresas, porque quien va a trabajar, si estos jóvenes no saben, no tienen la instrucción suficiente, si están en la calle, si no han terminado secundaria, si tienen si apenas llegaron hasta 8º grado o 9º grado, ahora con los 9 años que van a salir. Entonces, digamos, el problema es que hay que tener ese enfoque integral, porque si no, viene inversión extranjera y trae entonces técnicos de afuera, porque no hay en el país. Nosotros hemos hablado con el alcalde Marlon, el alcalde de Puerto Cortés, Alan Ramos. Y él dice, mire, en Puerto Cortés hay varias decenas de agencias aduaneras, varias decenas de empresas de transporte, ¿verdad? El puerto tiene un 80% de empleo que genera Puerto Cortés. O sea, la ciudad tiene un 80% que le genera el puerto en el empleo. Pero se requieren carreras de orden logística, digamos, a nivel intermedio, a nivel básico, digamos, técnicos básicos. Porque lo que estamos viendo, me decía el alcalde Ramos, es que la portuaria está trayendo empleados de otros países. Es correcto. Entonces, en ese sentido, si no hay un enfoque integral, este tema no se va a resolver. Las cárceles son importantes, y eso que esa preocupación del presidente, si solo es que vayan a haber cárceles en otros países de máxima seguridad, es una violación de derechos humanos. Pero un tema importante, y lo decía la rectora, es, mire, el gran problema es que a veces estamos reaccionando a las crisis, ¿verdad? Entonces, esto no es solamente como buscando soluciones a la coyuntura, ¿verdad? Entonces, en este momento es un amotinamiento en uno de los centros de menores, entonces ya se interviene y se hace alguna acción ahí, pero no se toman decisiones que le permita dar un abordaje integral al problema. Obviamente yo entiendo, a veces los gobiernos quieren tener resultados inmediatos porque, bueno, siempre está la situación mediática, el tema de la campaña y todo eso, pero se tienen que buscar decisiones integrales, un abordaje integral. Mire, por ejemplo, le voy a decir, aquí es lamentable, pero aquí, por ejemplo, no existe una política pública para el tema de atención integral a la niñez. No hay. En ese lío hemos estado en los últimos meses queriendo trabajar. Mientras estamos hablando del gran problema de la niñez, no desde ahora, sino de por muchos años, y todavía hoy no hay una es que no nos parece que eso es correcto. Debería haber una política del Estado, una política pública dirigida o sea, si se quiere atacar
el tema de las pandillas, porque ya hasta la saciedad se ha hablado de que gran parte de la violencia que hay en el país y de la delincuencia proviene de las pandillas. Es como, por ejemplo, si se estaba diciendo que el 80% de muchos de estos actos de extorsión y de matanza son ordenadas desde los centros penales, pues, hombre, hay que tomar medidas en los centros penales para que no sigan saliendo órdenes desde ahí, mensajes, ese tipo de cosas. Pues igual ocurre con el tema de las maras. ¿Cómo evitar que las maras se sigan fortaleciendo? Pues no permitiendo que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, continúen formando parte, ingresando a esos grupos. ¿Y cómo evitar? Bueno, lo que estamos hablando esta mañana. Tiene que haber toda una planificación de parte del Estado de Honduras, por conducto de esas instituciones, dirigidas a darle oportunidades, sobre todo a estos jóvenes. Oportunidades que le permitan estar ocupados, ya sea estudiando, aprendiendo un oficio o trabajando, para que no vayan a formar parte de las pandillas. Pero eso es obligación del Estado. No pueden descargar esa responsabilidad en ONGs, por ejemplo. Y hoy por hoy lo hacen las ONGs, porque es importante decirlo. Quien lo hace hoy son las iglesias o son las ONGs las que atienden la mayoría. Porque el Estado se ha hecho loco. Exactamente. No puede ser. Bueno, si hasta los centros de internamiento se los habían dado a una ONG. Mire, yo no recordaba este caso que ustedes mencionaron de Jalteba. Yo me acuerdo cuando yo era niño, ese Jalteba era famosísimo. Y cualquier niño que se era mal portado, ya tomando la Jalteba, le decía, papá, ya vas a ver. Grandes extensiones de tierras están ahí, ociosas, y otras que se las robaron. Por eso, eso se crea con la Junta Nacional de Bienestar Social. Y de ahí surge también la carrera de trabajo social. O sea, digamos, la Junta, digamos, la carrera de trabajo social, quien la funda es el Ministerio del Trabajo, no es la universidad. La carrera, digamos, de trabajo social se desarrollaba en el barrio abajo, junto a la iglesia del Calvario, yendo para la Concordia. Ahí funcionó la carrera de trabajo social, digamos, y surgió como una carrera asistencialista para niñez, digamos, las guarderías, las madres que trabajaban en el mercado. Habían guarderías donde los niños los iban a dejar, entonces el Estado atendió, hasta eso se perdió. Entonces, digamos, el Estado se desentendió de esas políticas, y creo que la Escuela de Trabajo Social pasa a la universidad ya con otro enfoque, ya más, con más formación teórica. ¿Qué significa entonces? Los años 70. Según lo que estamos hablando, que antes que no habían pandillas, que antes que no había toda esta vorágine de violencia que nos azota, había más programas y opciones para los jóvenes. Más programas. Y hoy se deberían darse. Claro. No puede ser, no puede ser. Pero y eso viene con un concepto, y esto fue con el gobierno de don Ramón Villeda Morales, cuando la Junta es creada. Y es claro, la Alianza para el Progreso y todas aquellas políticas que hubo en su momento, pero el Estado posteriormente se desentiende cuando los militares, eso va bajando, ¿verdad? Ya los militares entran a los negocios, a la inversión, a los grandes proyectos, pero la atención a la niñez, que en todo país existe. Miren, en otros países, si los padres mandan a los niños a pedir, se los quita el Estado. Se los quita. Le dije, bueno, usted no puede, ¿verdad? Bueno, o no lo manda a la escuela. O no lo manda a la escuela, el padre es sancionado. Hay gente que cree que broma, que hay países donde las clases comienzan a las 8, terminan 2 de la tarde, por ejemplo. A las 8 ya pasan lista que no llega un niño, inmediatamente está la llamada. A las 8:05 están llamando a la casa tal, que por qué no fue el niño o la niña en la escuela. Claro. Y tiene que haber una razón valedera por qué no fue. Claro. Yo creo que, siguiendo esta lógica de razonamiento, debería haber como un gran tema en el país, para hablarlo, el tema de niñez y juventud. ¿Y la universidad ¿Qué niñez y qué juventud queremos nosotros formar y queremos tener, y qué tenemos que hacer hoy para dentro de 15 años o 20 que estos como años? APJ o como universidad no pueden iniciar un programa en ese sentido, un proyecto, porque sabemos que cuesta, pues ya que el Estado no lo hace, hombre, tal vez para obligar al Estado a que vuelva la mirada hacia esto. Mire, imagínense, es una pena lo que estamos hablando. En tiempos de Villeda Morales ya había, la Junta tenía todos estos programas. Estaba Jalteba, estaba el Pánico, lo que ustedes decían, el binomio madre-niño, estaba una serie de programas para la niñez, y hoy no hay nada. Pero ¿saben qué? Y mire, esto da para mucho hablar, pero le voy a decir, en este momento en el país, si yo le pregunto, ¿cuál es la institución que rectora el tema niñez en el país? ¿Quién lo hace? Se supone que es INAF. Sí, pero no es cierto.
¿verdad? El DINAF, que lo crean, que le bajan la categoría que tenían en una acción que hicieron ahí sin las capacidades, no tiene capacidad, y se lo digo y ellos saben, un año hemos estado trabajando ahí y no se sabe quién es el interlocutor, porque internamente dentro del gobierno, ¿quién es el DINAF? ¿O es la otra organización, el CEDIS? ¿O es desde el despacho de la primera dama? ¿O es desde los programas de prevención? Usted ve una gran dispersión, y eso se les ha dicho, urge, la cooperación internacional está urgiendo de que se sienten, que se pongan de acuerdo, que se deje el protagonismo por un lado y que se empiece a construir para tratar de tener una política pública que verdaderamente le brinde una atención integral a la niñez y la juventud. Que en este momento, lo que muchas veces se hace también, que ese es otro problema, es que se crean modelos paralelos, le llamo yo. Modelos paralelos cuando hay financiamiento externo, ¿verdad? Entonces bien, y cuando hay financiamiento externo usted ve mucho movimiento, incluso las ONG, pero que cuando la plata termina, eso desaparece, porque no, y eso no puede ser. O sea, hay que buscar mecanismos sostenibles. Y es que es una serie, yo no tengo no tengo conocimiento, mejor dicho, de cómo está la política pública, o sea, cómo están hoy funcionando, ¿verdad? Porque no es el tema de nosotros como universidad. Yo asumía que el DINAF tenía esa política rectora, pero mire, nosotros tuvimos un proyecto en el Instituto Luis Bográn, el año 2005, y todavía está, con un programa de Naciones Unidas y con fondos de la cooperación sueca. Fíjese que hicimos un centro de prevención en violencia ahí. Se construyó la obra física porque los colegios no tienen espacio para este tipo de capacitaciones. Claro. Se los amueblamos, se construyó precioso el lugar. Digamos, venían niños de todas las escuelas, les compramos 2 autobuses al colegio, y ellos en las mañanas iban a traer niños de las escuelas periféricas al Luis Bográn para capacitación. Pasaban todo el día ahí. Aquellos niños pasaban felices porque el ambiente era lindísimo. Claro. Mire, cuando visitamos las escuelas públicas, le hablo del año 2005, 6, 7. Yo estaba todavía en ese programa hasta que pasé a ser rectora. Mire, las escuelas públicas con los baños, con los servicios sanitarios quebrados y caídos, desechos, nunca hay agua, sin pupitre. Claro, mire, uno dice, ¿qué atractivo va a ser para un niño esta escuela? ¿Verdad? Y le hablo de escuelas en Tegucigalpa. Específicamente, visitamos una escuela que queda atrás de la Mayangle, de la colonia Mayangle, ahí hay un barrio marginal, detrás de la Mayangle, solo se pasa una calle y está esa zona, ¿verdad? Una escuela en una condición deplorable. Yo digo, pero si la Mayangle es una colonia que fue de clase media alta. Es correcto. ¿Verdad? Y atrás solo pasa una quebrada y está la escuela, pero deplorable aquella escuela. Bueno, nosotros decidimos trabajar con el Luis Bográn. Y las profesoras de ese proyecto viajaron a Suecia con unas becas que daba el gobierno de Suecia, ¿verdad? Trabajamos con colegios, con el Chilo Valle, con el León Alvarado en Comayagua, con la Fraternidad en Jutigalpa. Fueron 2 profesores de cada colegio a Suecia, pagados por el gobierno sueco a una beca de 3 meses. Las profesoras entregadas a su trabajo, porque debo decir que el proyecto fue exitoso mientras tuvo fondos de la cooperación. Claro. Pero cuando ya se acaba el fondo de la cooperación, ya no hay fondos para bueno, aquí la pregunta... No, Pero lo que le quiero contar es que el año pasado yo me había olvidado del proyecto, ¿verdad? Porque ella ya no era... Pero el observatorio siempre le da algún apoyo al proyecto, ¿verdad? Siempre le da papel, las cosas que puede el observatorio lo apoya. Y le dije a la licenciada Yestas, ¿y cómo sigue el proyecto en el Luis Bográn? Desapareció, le dijo. No, fíjate que me dice, fíjate que ahí están batallando los profesores con poco apoyo, pero ahí van. Le digo, voy a ir a verlo. Y fíjese que fuimos. Y las profesoras me dicen que en el colegio hay 0 embarazos en adolescentes desde hace 4 años. Qué bueno, qué bueno. Entonces me dije, mire... Lo contrario era normal de señorita. 0 embarazos... Era la escuela de los maestros, ¿eh? Sí, cero embarazos de adolescentes, me dicen las profesoras.
en un colegio mixto, ¿verdad? Que eso es muy difícil lograrlo. Le digo, qué buenos resultados están teniendo y cómo se financian, ¿verdad? Porque los niños siempre los van a traer, los buses, el ministerio les da el combustible, ¿verdad? Eso sí, y les paga el conductor a los vehículos. Pero luego ya lo que es apoyo logístico de papelería para trabajo y todo, el observatorio de la universidad, cuando presenta proyectos, siempre pone algunos fondos para apoyar este proyecto del Grupo Gran, que creo yo, de todos los que empezamos, es el que se mantiene. Pero esto es caro, y lo que dice el licenciado Hernández, digamos, a veces los resultados se ven dentro de 8 o 10 años, eso hace 11 años. Claro. ¿Verdad? Entonces, tener 0 embarazos en adolescentes en este colegio ha sido un trabajo de las profesoras ya casi 11 años. Pero urge, yo digo, urge hacer algo cosas. Y que lo tomen con seriedad. Porque están haciendo algunas cosas, pero es necesario tomarlo con seriedad. Mire, en uno de los diarios hoy aparece, le voy a decir este caso, aparece, por ejemplo, los jóvenes que están en Renaciendo. ¿Verdad? Que es una escuela criminal ahí, porque ahí el problema es que ponen al joven que se robó un celular, es correcto, en la misma celda con el que descuartizó a varios, o el que no quiere hacer las tareas y la mamá lo castiga, lo manda para allá, lo mandan ahí. Pero mire que aparecen ahí una fotografía donde están los jóvenes viendo a las mujeres que están en el centro de mujeres, porque lo que le divide es un muro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un hecho ahí, bien intervienen. Le voy a contar esto, que esto sí es de los casos que nos sorprende. Se intervino el centro porque hubo una matanza. ¿Y sabe quién quién estaba de jefe de seguridad en esa emergencia? Hace unos meses. Ahorita está extraditado en Estados Unidos. El que estaba de seguridad. Que lo nombraron de seguridad. Ahí reclutaba a los muchachos. Está extraditado. Entonces la pregunta es, qué divertido, ¿qué criterios se tomaron? Y eso, claro, nos sorprendió, eso no se ha dicho, pero es importante que la gente lo sepa. Está extraditado. Y era el jefe de seguridad. De seguridad de Renaciendo. En un momento de crisis. De renacer. De Renaciendo. De Renaciendo. En un momento de crisis se interviene, yo creo que han hecho varias cosas para recuperar ahí el control, pero uno se pregunta qué pasó, ¿verdad? Entonces no puedo evitar preguntarme qué pasó. ¿Fue una casualidad? ¿Fue falta de control? O sea, eso genera muchas interrogantes. Entonces, es importante tomar con mucha seriedad este asunto, y sí creo yo que hay que trabajar en una política pública para que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde. Eso genera miles de interrogantes, evidentemente no puede ser, y nos seguimos preguntando. Vamos a una pausa comercial, luego nos preguntamos, ¿ve usted qué hemos dejado de hacer? ¿Cuántas cosas estamos haciendo mal en nuestro país? Mire, yo recuerdo todavía como reportero, en el gobierno del presidente Azcona, yo todavía fui como reportero a cubrir varias actividades donde estaba el presidente ahí, Azcona, que iban a inaugurar una escuela, constantemente inauguraban una escuela, constantemente inauguraban un centro de salud en esos barrios pobres. Hoy, yo les aseguro, el Estado de Honduras tiene tiempo de no inaugurar una escuela nueva, un centro de salud en una comunidad pobre. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Estado se desatendió de todas estas responsabilidades que le correspondían al Estado como tal? O sea, una cosa es comenzar a permitir la participación del sector privado en algunas situaciones, pero en el tema educativo, en el tema de salud y sobre todo en el tema de prevención de violencia, es responsabilidad del Estado aquí en la China. No puede estar haciéndose loco el Estado en eso. Yo se lo repito, mire, desde el tiempo de Azcona, yo recuerdo, no volví a ir a un acto donde un presidente inauguraba una escuela. No les importó. Las mismas escuelas, pero esas escuelas están deshechas, no tienen techo, los servicios sanitarios no sirven, nunca hay agua, es un desastre, Y las que sobreviven han sido por actividad de los padres de familia, con maestros que trabajan, que abonan, dan dinero para poder sostener escuelas. Pero el Estado se ha desatendido de todas esas cosas. Vamos a una pausa comercial hasta que este segundo segmento también regresamos con mensajitos de nuestros televidentes. Ya regresamos. En esta temporada de lluvia debes tener que los parabrisas funcionen correctamente. En carretera reduce la velocidad y mantén distancia con el vehículo de enfrente. Recuerda que requieres más distancia de frenado con piso mojado.
Procura no viajar de noche en caso de lluvia fuerte. Fue un consejo de Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. En esta temporada de lluvia debes tener mucha precaución al conducir. Primero asegúrate que los parabrisas funcionen correctamente. En carretera reduce la velocidad y mantén distancia con el vehículo de enfrente. Recuerda que requieres más distancia de frenado con piso mojado. Procura no viajar de noche en caso de lluvia fuerte. Fue un consejo de Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Los datos del censo son confiables. Ahora sabemos que la población entre 0 a 14 años es de 2.949.964 y la población mayor de 65 años y más es de 411.112, lo cual nos da un porcentaje total de personas dependientes de 3.361.075, dando una tasa de dependencia de 68 personas por cada 100 habitantes de edad de trabajar. Esta y otra información la puede obtener de las publicaciones del censo. El censo cuenta para el desarrollo de Honduras. Fundación Terra y TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras, presentan Viviendo con Valores. El desprendimiento es actuar desinteresadamente en beneficio de los demás, compartiendo nuestros bienes con otros. Esforcémonos por dar sin recibir nada a cambio. Procuremos ser solidarios con la gente que más lo necesita. Tratemos siempre de ayudar a quienes lo necesitan. Teniendo un mejor comportamiento, engrandecemos a nuestra amada Honduras. Un mensaje de Fundación Terra y TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras, ahora en alta definición. Tú siempre quieres ir más lejos. Para ti, creamos Uno con Dynamax. El paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Uno con Dynamax. En Honduras vamos a soñar, pensemos que es posible, que todo cambiará. Confía en su gente y en un futuro diferente. Ámala, créele, tenle confianza. Honduras es de todos, Honduras somos todos. Honduras está hecha de hombres y mujeres que luchan y tienen sueños. Por eso en Cooperativa Chorotega creemos en ti, creemos en Honduras. Regresamos con Armando Villanueva y sus invitados. Foro Canal 10, la actualidad hondureña al día. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Banco Ficosa. Todo comienza en la familia. Continuamos, Teleopinión. ¿Cree usted que el feriado morazánico fue positivo para la economía hondureña? Marque la A si cree que sí, marque la B si cree que no. Estamos en directo, estamos en vivo aquí en su Foro Canal 10 esta mañana. Luego del feriado, 80% dicen que sí, un 20% dicen que no. Continuamos, bueno, un paréntesis con esto que estamos hablando a propósito de Fuerzas Armadas. Oficial de las Fuerzas Armadas niega nexos con narcotráfico, dice, tras acusación de Estados Unidos. El oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, Carlos Alberto Marayagui Izaguirre, quien está siendo investigado por los Estados Unidos, junto a otros 6 civiles hondureños por supuestos delitos de narcotráfico y corrupción, negó este lunes las imputaciones que se le hacen. Nunca he tenido vínculos, dijo Marayagui Izaguirre, y explicó que estas acusaciones se derivan de las misiones que a uno le asignan en las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la soberanía del país. Bastante mediático el hombre, mire, aparece ahí en una foto acá, no sabemos dónde está ahí, pero dicen que es muy activo en su página de Facebook. En París está aquí. Salió una en París ayer, dijeron que era París. Esta foto, ¿dónde es esto?
Esto es París. Parece que es la puerta de Brandenburgo. Se parece a la puerta de Brandenburgo, pero no es la puerta de Brandenburgo, que no, es más alta y más ancha. Alta, sí. Y más ancha, pero ahí creo que es París. Algún monumento en París. Pues, ¿qué le parece a usted este nuevo episodio que involucra a un oficial de las Fuerzas Armadas? Bueno, si vemos nosotros independientemente del caso, porque no voy a referirme al tema en términos más conceptuales, que casuísticos. Mire, las Fuerzas Armadas, cuando asumen el poder, tienen contacto con todos los sectores, ¿verdad? Y esa es la época que las Fuerzas Armadas se desprestigian, básicamente por 3 razones: por corrupción, por el enriquecimiento que vimos en algunos oficiales de los militares, digamos, corrupción que podía provenir de fuentes internas del país, o podría provenir en acciones ilícitas con el narcotráfico, que recordamos, hubo oficiales que fueron capturados en aeropuertos con droga, o por violación de derechos humanos. Eso fue otro de los temas por los cuales las Fuerzas Armadas entró en una etapa de desprestigio muy, muy fuerte. Cuando viene la reforma de las Fuerzas Armadas y se van ellos a los cuarteles, se aíslan del poder, dejan de estar en contacto con los puntos de paso de droga, dejan de estar en contacto con delincuentes de alto perfil y de bajo perfil, porque ellos pasan como unos 10 años, desde el periodo Reina, el periodo final de Callejas, periodo Reina, periodo Carlos Flores, el periodo Maduro todavía. Sí, porque hasta el periodo, Maduro, el periodo Maduro los trae a los patrullajes conjuntos, policías militares, con la Operación Honduras Segura. El presidente Zelaya los trae de nuevo al poder, porque el presidente Zelaya los vuelve a instalar en las estructuras administrativas del Estado. Un gobierno liberal, que fue el de Reina, los saca del Estado, y otro gobierno liberal los vuelve a colocar en el Estado. Hasta la ANE les dio. La ANE, bueno, era Condutel, migración, o sea, para nosotros fue bastante sorprendente esas decisiones políticas. Pero después dijeron militares a sus cuarteles. Después del golpe. Después del golpe, pero antes ellos los traen de nuevo al escenario administrativo, digamos, del Estado. En ese momento puede ser de nuevo un foco de contaminación con la corrupción. Y ahorita que los militares están en tareas de seguridad, por supuesto que se colocan en una franja de riesgo. Y corren el riesgo de contaminarse, bueno, de involucrarse. O de llevarse de encuentro la imagen de las Fuerzas Armadas hoy, que por ejemplo aparece este caso, recientemente apareció el caso de otro oficial en el caso de Berta Cáceres. De Berta Cáceres. Claro. O sea, ya es el segundo caso. Y las encuestas nos dicen que ha ido bajando el nivel de credibilidad de las Fuerzas Armadas. Lo cual es lamentable. Pues. Entonces aquí vienen dos cosas. Es absolutamente predecible que si los ponen en el paso de la droga, se dejen sobornar para dejarla pasar. Sí, se vuelven Eso vulnerables. Es totalmente predecible, ¿verdad? Es totalmente predecible que se hagan los desentendidos primero y que se involucren después. Ahí lo que corresponde es que ellos tengan la unidad de asuntos internos, de inteligencia y contrainteligencia, para que siga estos casos. Pero eso va a depender de que tan sólida sea la institución. Claro. Si la institución no va a ser capaz de dar seguimiento a estos casos, se los van a estar llevando a Estados Unidos de a uno por uno, ¿verdad? Y eso va a ir dando un golpe a la institucionalidad cada vez que esto pase, porque entonces demuestra que nos están investigando. Si la institución Fuerzas Armadas no se fortaleció en estos años y no va a ser capaz de investigar a sus propios oficiales, nos vamos a dar cuenta entonces cada vez que uno de ellos sea investigado por Estados Unidos.
Y eso lo que va a demostrar es que la institución va en un declive, o iría en un declive, si no toma sus previsiones, porque ya el caso de el oficial que está supuestamente involucrado en el asesinato de Berta Cáceres, y este caso, que sería bastante improbable que Estados Unidos se refiera con nombre y apellido si no tiene elementos irrefutables. Correrían un riesgo altísimo de una demanda internacional. Por cierto, me pareció a mí, es muy inusual que Estados Unidos, en este caso a través de su embajada en Honduras, de nombres. Adelante 7 nombres de 7 hondureños, en este caso, incluido un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, anunciando que los está investigando por narcotráfico y corrupción. Eso no lo hacen nunca Estados Unidos. Lo hacen, sacan un comunicado, por ejemplo, hasta que hayan pedido a alguien en extradición y dan el nombre, pero nunca adelantan nombres. Me pareció bastante raro este caso, sinceramente, que hayan sacado un comunicado oficial de parte de la Embajada de Estados Unidos adelantando esos nombres. Y como dice la rectora, si sacaron esos nombres, tendrán pues información. Y ojalá que las Fuerzas Armadas puedan actuar de manera responsable en este caso y proteger. Y antes de... Exacto, y buscar mecanismos, porque si se empieza, como a veces pasa, a justificar una conducta o a decir es una persona honorable o algo, creo que puede verse afectada en el caso del oficial supuestamente involucrado en la muerte de doña Berta Cáceres, fueron muy contundentes, ¿verdad? Sí. Y ellos inclusive le dan la baja deshonrosa. Claro. Entonces vamos a ver qué pasa vamos ahora. A ver en este caso aquella actitud nos pareció que es lo que procede, ¿verdad? Claro. No puede pagar la institución por una persona que, bueno, que anda en otras cosas, ¿verdad? Correcto. No puedes pagar ese costo tan alto a la institución. Un mensaje acá pregunta, dice, ¿por qué las compañías aseguradoras en los seguros médicos no consideran como enfermedad la depresión, ansiedad, etcétera, y no reconocen los gastos de este tipo de ni enfermedades? Los odontológicos tampoco. Tal vez el Congreso dice debería legislar sobre este tema. Tiene razón, mira acá el televidente, no reconocen el tema. Mire, si la depresión, yo no soy médico, aquí ninguno de nosotros es médico, pero los médicos le dicen a usted que la depresión le puede generar en todas las enfermedades habidas y por haber, incluido el cáncer. Incluido el cáncer. Cualquier tipo de enfermedad se puede derivar de la depresión, así que no sabemos por qué los seguros médicos no reconocen la depresión como enfermedad o la ansiedad. Otro mensaje dice, desde enero a la fecha no se nos ha pagado, señora rectora, por favor pague la nivelación a los, y aquí se corta el mensaje. Ya. Pero nosotros en el hospital y escuela no debemos, no sé si ha pagado la... No han pagado la nivelación. La nivelación, la Secretaría de Salud estaba... Dice, el peligro de volver al servicio militar obligatorio sería que las maras podrían infiltrar la milicia y en vez de reducirse, las mismas les serviría para que ellos... Sí, no, hoy hay que hacer un análisis, hay que hacer un análisis diferente, sí. Y armarse mejor. Sí. No hay tal servicio militar obligatorio, deberían de mejor hacer ligas en todos los deportes, porque esa sería prevención, no darle el dinero a la seguridad, que se vuelven más corruptos, así mantendrían ocupados la mente de los niños y dejar de darles series de narcos, y poner más enseñanza en los canales de televisión. No apostemos a darle armas a los mareros, eso sería el acabose para el país. El acabose sí, para esta altura es otra cosa ya. Sí. Correcto. Pregúntele a la señora rectora por qué a los técnicos universitarios que trabajan en el hospital escuela universitario en áreas como rayos X, rehabilitación física y laboratorios no los han nivelado al salario que se aprobó en el gobierno de Pepe Lobo, 14.800 entre paréntesis, ya que los tienen ganando menos de que una aseadora, apenas ganan 7.800 lempiras con 4 años de educación universitaria, experiencia, algunos empleados con más de 10 años de antigüedad. ¿Qué le parece, doctora? Pues fíjese que nosotros hemos pedido en el hospital un estudio de los sueldos, porque nosotros inclusive nivelamos los salarios. Había mucha gente que no ganaba salario mínimo. Y cuando asumimos el hospital se niveló a todos estos sectores que estaban por debajo del salario mínimo al salario mínimo. Se ha pagado las nivelaciones en la medida que el gobierno nos traslada los fondos. Pero no conocía que esa fuera la situación. Hemos pedido a Recursos Humanos que haga un estudio de los sueldos del hospital
para ver qué tan desbalanceados están respecto a los que tienen salario mínimo, que no tienen formación profesional media universitaria, y los que tienen salarios muy cercanos al salario mínimo y que sí tienen formación universitaria. Correcto. Buen día, Armando, solo para su información, dice la Loto entrega mensualmente al gobierno 40 millones de lempiras para programas sociales y 24 millones al PANI para su fortalecimiento. Todos los proyectos ahora los hace el gobierno, pero con el dinero que transfiere Loto por sus ventas son cerca de 500 millones de lempiras al año. ¿Qué le parece? Cerca de 500 millones entregan al año, dice la Loto, el gobierno, ¿no? Con el servicio militar obligatorio, los padres llevaban a los batallones a los hijos rebeldes y de ahí salían buenos ciudadanos. Mi hijo es un ejemplo, por no querer estudiar, no otra cosa, y se lo llevé al 9º batallón en Jamastrán. Allí se graduó en el Instituto General Danilo Carvajal Molina y hoy es profesional universitario de la Facultad de Economía. Mi hijo hoy me agradece esa sabia decisión que tomé en el momento. ¿Qué le parece? Es lo que leo, que muchos padres lo miraban como una opción, ¿verdad? Ya sea porque no podían o porque no podían ponerlos a estudiar o porque no tenían o no querían ellos hacerlo. Me mandan aquí, ¿quién cree usted que ganó el debate ese presidencial de Estados Unidos esta noche? Dice, Donald Trump 0, Hillary Clinton 2, Juan Orlando Hernández 98. Nada que inventar, ¿va? Inventan unas babosadas en esos memes que hacen. ¿Ah? ¿Qué le parece? Hay un malestar, bueno, no malestar, sino que hay una reacción de parte de la DIEP, la Comisión Depuradora ha dicho que debe desaparecer. ¿Qué ha pasado? Yo siempre me pregunto, ¿hace cuánto está la Comisión Depuradora? ¿Por qué existe la DIEP todavía si existe una Comisión Depuradora? Esa sería la pregunta. Exactamente, y hay una lucha de sobrevivir, perdón, pero es lamentable, sí, yo sé que hay una cuestión. Nosotros no le pregunté si debe desaparecer, no debe desaparecer. Mire, nosotros nos hemos referido a este tema de la DIEP hace 4 años, y hace 4 años hemos analizado y todo. Yo creo que ya a estas alturas el venir a hablar de que la DIEP tuvo un rol importante para la depuración de la policía, yo creo que todo el pueblo hondureño sabe que eso no funcionó. No funcionó. ¿Qué es lo que está pasando? Es que no se pueden tener dos opciones. Ahí está la Comisión Depuradora y está la DIEP. Lo que se ha pedido, y eso porque el Congreso lo pidió, es importante que ellos sepan eso, el Congreso pidió a la Comisión que enviaran la solicitud. El presidente de la República también se manifestó sobre eso. Como eso lo aprobó el Congreso, tiene que ser el Congreso el que va a tomar una decisión. Aparte de eso, hace un año se aprobó la ley de superintendencias, que ya esa ley liquida la DIEP. La ley dice, una vez que entre en función la superintendencia, la DIEP desaparece. Por alguna razón ahí no entró en función la superintendencia y por eso ellos persisten. Así es que tenemos que pasar a otro nivel y hay que buscar un mecanismo que efectivamente funcione, porque esto lamentablemente no funcionó. Drenando recursos. 200 millones más o menos. 200 millones. ¿Verdad? Y cuando uno habla con la cooperación internacional, internamente hay conflictos también, entonces yo creo que no es justo, hombre, no es justo que estemos gastando una fuerte cantidad de dinero en una institución que por diversas razones no ha cumplido la tarea que se le encomendó. Mire, el tema de la depuración de la policía ha sido un proceso lento, tortuoso, digamos por ratos evasivo, y creo que no hubo hubo temor de entrarle al fondo. Las razones yo no sabría decir por qué hubo temor. Porque se crea la DIEP y la DIEP no actúa. Si nosotros vemos, tuvo voluntad política el Congreso Nacional del año 2012 para entrar a la depuración de la policía, sí la tuvo. Porque el Congreso crea la ley y nosotros en eso participamos. Claro. Digamos, empujando. Eso surge después de que mi hijo es asesinado y Carlos David, cuando queda al descubierto la trama de la criminalidad, digamos, de la policía. Yo creo que muchos sabían que eso pasaba, ¿verdad?
Bueno, tal vez otros fuimos ingenuos, los mismos ministros, tal vez otros fuimos ingenuos, yo entro en eso, de creer que la policía no llegaba hasta eso todavía, ¿verdad? Sino que era corrupta en términos patrimoniales. Pero mire, después de la muerte de mi hijo y Carlos David, aquel lugar donde iban a botar cadáveres ya no más, que fue donde fueron a dejar a mi hijo, ¿verdad? Quiere decir que a los 4 muchachos antes que asesinan a mi hijo, sí, fueron llevados, no me acuerdo el nombre de este lugar, ¿verdad? Fueron los mismos, ¿no? Entonces empezamos la lucha, pero hubo temor. ¿En qué se manifiesta el temor? En poner a alguien al frente que sabían que no iba a actuar. Aquí todos nos conocemos. Entonces, si yo pongo una persona que no es capaz de tomar decisiones, entonces la coloco para que no haga nada, en un tema que necesitaba tomar decisiones. Nosotros por eso valoramos después que una comisión, que la depuración de la policía no podía ser una persona, porque nunca iba a tomar la decisión, que tenía que ser un equipo. Y por eso después nos fuimos a pedir que sea un equipo, no una persona. Mire, nosotros tuvimos la experiencia en la universidad y de esa experiencia aprendimos. Una directora tuvo un atentado, ¿verdad? Porque la directora estábamos haciendo cambios. Y en ese centro, la directora era el rostro realmente de los cambios. Le dispararon. Qué buena Ceiba. En la Ceiba. Dijimos, aquí primero están intimidando a la directora. Nadie va a querer asumir ese cargo. Si mandamos a una persona, la vamos a exponer. No podemos exponer a nadie que vaya a tomar decisiones sin protegerla. Entonces mandamos un equipo, una intervención de 3 mujeres que fueron allá, en Cuenta La Guada Navarro, doña Norma Martín de Reyes y la licenciada Gloria Moya. Dijimos, y le mandamos todo un equipo atrás con ellas. Mire, se hicieron los cambios en el CURLA y ya no atentaron contra un equipo, porque era fácil intimidar a una persona, pero no era fácil intimidar a 8 o 10 que llegaron desde Tegucigalpa a empujar los cambios en el CURLA. Entonces, de ahí aprendimos que los cambios, cuando tocan intereses, tiene que hacerse en equipo, porque el equipo se blinda mejor que individualmente. Y hablando justamente de equipos, hay una tontería que están discutiendo en este momento con esas reformas a la ley electoral y discutiendo el tema del financiamiento. Están hablando de que quién, por ejemplo, va a tener la sartén por el mango, quién va a tener la toma de decisiones a la hora de aplicar esa ley de financiamiento que propone la MASIC. Y algunos partidos están proponiendo que sea una persona. No. Caemos de nuevo en lo mismo. En lo mismo, caemos en lo mismo. Mire, por ejemplo, la MASIC propone, dice la MASIC, si un candidato X violentó la ley y recibió financiamiento de sectores irregulares, la ley debe contemplar que ese candidato, aun cuando haya sido electo presidente de la República, va a quedar inhabilitado. ¿Ustedes creen que una sola persona va a tomar esa decisión? No es tontería, hombre. Sí. Y saben que partidos como el PAC están proponiendo eso, que sea una sola persona. No puede. Mire, no puede. Es demasiada concentración de poder. Demasiada concentración de poder. Exactamente. Se puede volver inclusive arbitraria esa decisión, porque la gente con esa concentración de poder puede utilizarla para castigar o para premiar. Exacto. Y mire, a esa persona la amenazan. Claro. Le atentan contra el vehículo de un hijo, le amenazan a la esposa, le ponen un rótulo en la puerta, ¿vas? Que la hija esté en tal escuela, ya no tomó decisiones. Claro. Entonces, cuando los países están en un nivel de conflictividad, de riesgo, y hay tantos poderes incrustados en instituciones que se quieren cambiar, no hay que nombrar personas individualmente para que hagan los cambios, porque esas personas se están arriesgando, las estamos arriesgando y no van a tomar decisiones. Hay que poner equipos. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Así que con este tema de la DIEP, solo para decir, mire, esa es una potestad del Congreso Nacional, es el Congreso el que tiene que tomar la decisión, no es la comisión hizo la solicitud
porque la comisión está haciendo un trabajo de evaluación. Y según usted, ¿qué está pasando? ¿Hace cuánto está operando la comisión de pura hora? ¿Cuántos Hace 5 meses? meses. 5 meses. ¿Qué está pasando que a estas alturas todavía no han disuelto la DIEP? Bueno, es una decisión del Congreso Nacional. ¿Y qué los atrasará según Es una decisión del Congreso Nacional. La comisión hace 2 semanas envió formalmente la solicitud. La comisión, tengo entendido, dialogó con el presidente de la República. El presidente de la República de manera clara dijo: la institución no tiene razón de ser en este momento. Pasen al Congreso y bueno, estamos a la expectativa, esperando que ahora que esta semana el Congreso comienza, se manifieste y tome la decisión de qué va a pasar con esta institución. Armando dice un mensajito: buenos días, dígale a la rectora que por el partido político que se lance se ganaría las elecciones, porque ella es lo único que sacaría adelante este país, con toda esa corrupción política que ha habido, dice. Saludos, ¿qué le parece? Fíjese que un domingo me encontraba comprando las flores ahí en la entrada del cementerio, ¿verdad? Y pasó un señor en un vehículo y me dice: rectora, láncese la política, vamos a votar por usted, ¿verdad? Y me dice la señora que vende flores: mentira, dice, a la hora y la hora votan por los mismos. Y es cierto. Le digo: usted es la única realista aquí. Bueno. usted es la única realista. Mentiras, mire, así dicen todos. Dice. Dice, cuando hay buenos candidatos, votan por los mismos. La señora que me vende las flores. Entonces yo coincido con ella. Algo que sí es cierto es que la gente, y no solamente en Honduras, la gente... Yo agradezco los comentarios, porque sé que hay gente que lo puede ver de esa manera. Y lo que conté también creo que es una situación que es real. O sea, el país es un país de grandes mayorías y también de minorías. Probablemente una minoría valora de una forma positiva mi trabajo, pero ser de un partido es otra cosa, ¿verdad? Claro. Y hacer una campaña para la presidencia es otra. Es como aquí alguien que se pueda no, engañar, ¿verdad? porque es popular, porque aparece en televisión todos los días, es popular, o aparece en la radio, pero de que sea popular porque aparece en la televisión o aparece en la radio, a que la gente vaya a votar por él, hay un océano de el presidente Jimmy Morales ahora. Hay un océano de diferencia. O lo que sí es cierto es que la gente ya no quiere, y eso no solamente ocurre en Honduras, la gente está cansada de los políticos, de las mentiras de los políticos, de la clase política, hay mucho descontento. Un ejemplo en este momento es Estados Unidos, con Donald Trump. Donald Trump, el problema de Donald Trump es que mete demasiado las patas, como decimos vulgarmente acá, es muy ofensivo. Pero este hombre, si tuviera una conducta un poco diferente, sobre todo en la parte personal, ya sería casi el presidente electo en Estados Unidos, porque la gente no quiere la clase política ya tradicional. Hillary Clinton es una política tradicional en Estados Unidos. Las encuestas, ¿sabe qué dicen? Que el 65% de los estadounidenses no creen en ella y que creen que es una corrupta. Eso es el 65%. Pero ante Donald Trump dice, en vez de votar por este, vamos a votar por esta. Y ese es el fenómeno, ¿verdad? Claro. O sea, no votan por ella, votan en contra de. Son, por primera vez en la historia, los dos candidatos no son queridos en sus partidos. No los quieren. Un porcentaje enorme de sus partidos. La gente que sigue a Donald Trump lo siguen justamente porque no es de la clase política tradicional en Estados Unidos, fenómeno que también ocurre en Honduras. Por eso los famosos outsiders, un outsider muy inteligente, hombre o mujer, podía pegar en nuestro país. Desgraciadamente hasta ahora no vemos uno que pueda tener la posibilidad de convertirse en presidente o presidenta de la República. Hasta aquí este tercer segmento de su Foro Canal 10. Regresamos en unos segundos. Familia es donde nacemos, nos formamos, aprendemos hábitos y valores para toda la vida. La familia es nuestra inspiración, es todo lo que nos motiva. Está en ti y en todos la responsabilidad de formar una familia sólida y con principios para construir un país fuerte y unido. Todo comienza en la familia. Ficosa. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Banco Ficosa. Todo comienza en la familia. Hola, soy Sara, tu asistente personal bancario Ficosa. Estoy para atenderte de forma inmediata. Para comunicarte conmigo, sígueme en Facebook o Twitter de Ficosa y regístrate. Envíame un mensaje privado.
para realizar tus consultas sobre el saldo de tus cuentas de ahorro y cheques, información de tus tarjetas de crédito y el precio del dólar. Ahora que ya me conoces, nos vemos en Facebook y Twitter. ¡Hey Luis, te ayudo! Vaya pues. Estás cambiando carro nuevo, ¿verdad? Sí, mira, gracias a Subasta Joavi. Subasta Joavi. Es fácil y muy seguro. Entras a subasta.avi.gov.hn, te inscribís, competís y ganás. Ahí tienen de todo, desde casas, carros, motos y hasta aviones. Así como Toño y Luis, vos también podés ganar. En Subasta Soavi te lo llevas porque te lo llevas. Regístrate y participa en nuestra primera gran subasta este 21 de octubre en Expocentro San Pedro Sula. Iniciativa de Participación Paternal. Una presentación de Leche Sula y TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras. Aparte de mi compromiso profesional con la sociedad, mi rol como madre de familia es cuidar de la salud física y mental de mis hijos para un mejor rendimiento escolar. ¿Me les fue muy bien en la escuela? Para darles una buena educación a nuestros hijos, el cuidado de la salud es fundamental para que sean buenos profesionales. Iniciativa de Participación Paternal. Una presentación de Leche Sula y TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras. Empresa Energía Honduras te invita a aprovechar los beneficios del Decreto 14 de 2016 de la República de Honduras, donde se concede amnistía por los conceptos de multas, recargos e intereses sobre las obligaciones facturadas por la ENE y pendientes de pago al 31 de diciembre de 2015. Acércate a nuestras oficinas antes del 31 de diciembre de 2016. Súmate al cambio. Llámanos al 2276 4370 y 118. Este es un esfuerzo de EEH, el Gobierno de la República, ENE y Coalianza. Esta es la dirección de la EEH en La Ceiba, Colonia El Toronjal número 2, Avenida Cabañas, contigua Torre Tigo, Plaza Toronjal, piso 1, Tela, Plaza San Antonio, Tocoa, Superplaza, Colonia 18 de septiembre, Quinta Calle, Quinta Avenida, a la par de Supermercado Maxi Despensa, Olanchito, Comercial Ávila, contigua Ferretería El Bodegón, La Ceiba, Mall El Sauce, San Lorenzo, Plantel N, San Lorenzo. Regresamos con Armando Villanueva y sus invitados. Foro Canal 10, la actualidad hondureña al día. Continuamos, Teleopinión. ¿Cree usted que el feriado morazánico fue positivo para la economía hondureña? Marque la A para el sí, la B para el no. Estamos en directo, estamos en vivo aquí en su foro, Canal 10. 87% dicen que sí, un 12% dicen que no. Bueno, aquí está ya la fotografía del médico que asesinaron esta mañana. Sí. Desgraciadamente, un médico, aquí está la rectora, que es de la Junta, es la que preside, pues, el médico, mire, está el médico, que asesinaron esta mañana junto a su padre, ya ven usted, junto a su padre, pediatra, por robarle un carro. Un médico pediatra y su padre, un maestro de educación media, fueron asesinados la noche de este domingo, anoche, en la capital de Honduras, cuando se oponían al robo de su vehículo. El hecho se registró anoche en la colonia Santa Cecilia, en Comayagüela, al norte de la capital. Las víctimas fueron identificadas como Tulio Antonio Amaya, de 36 años, un médico graduado en Cuba, y su padre Marco Tulio Amaya, de 63 años. Sí. ¿Qué le parece? Hizo su especialidad también en La Habana y con nosotros hizo el servicio social en el hospital. Y por sus altas calificaciones humanas y profesionales, el hospital lo había contratado. Mire, es una cosa realmente lamentable, pediatra, gastroenterólogo pediatra. Qué lástima, Ay, sí. Qué lástima. Bueno, hablando justamente de lo que denunciaba el presidente Hernández el fin de semana, de que ahí ya no solamente son los parientes, sino también los abogados y algunas ONGs locales e internacionales que están poniendo mal a Honduras por ese tema de que 35 calificados como los pandilleros más peligrosos
no solamente pandilleros, delincuentes más peligrosos están en el pozo ahí. Están en el pozo, ve usted, ya día circula una carta de una madre por las redes sociales, dice, los derechos humanos son para los derechos humanos, son para los humanos derechos. Hace poco, dice, las madres de pandilleros encarcelados realizaron una manifestación exigiendo los derechos, dice entre comillas, de sus hijos. Acá está la respuesta de una madre ciudadana hacia la madre que protestaba. De madre a madre, dice, vi tu enérgica protesta delante de las cámaras de televisión en la reciente manifestación en favor de la reagrupación de presos y su transferencia a cárceles cercanas a sus familiares y con mejores prestaciones. Esto fue en Santa Bárbara. Vi cómo te quejabas de la distancia que te separa de tu hijo y de lo que se supone, dice, económicamente para ti ir a visitarlo como consecuencia de esa distancia. Vi también toda la cobertura mediática que te dedicaron a dicha manifestación, así como el soporte que tuviste de otras madres en la misma situación y de otras personas que querían ser solidarias contigo y que contabas con el apoyo de algunas organizaciones y sindicatos populistas, dice, comisiones pastorales, órganos y entidades de defensa de los derechos humanos, ONGs, etcétera, etcétera. Yo también soy madre y puedo comprender tu protesta e indignación. Enorme es la distancia que me separa de mi hijo. Trabajando mucho y ganando poco, idénticas son las dificultades y los gastos que tengo para visitarlo. Con mucho sacrificio, solo puedo visitarlo los domingos, porque trabajo incluso los sábados para el sustento y educación del resto de la familia. Felizmente también cuento con el apoyo de amigos, familia, etcétera. Si aún no me reconoces, dice, yo soy la madre de aquel joven que se dirigía al trabajo, con cuyo salario me ayudaba a criar y mandar a la escuela a sus hermanos menores, y que fue asaltado y herido mortalmente a balazos disparados por tu hijo. En la próxima visita, cuando tú estés abrazando y besando a tu hijo en la cárcel, yo estaré visitando al mío y depositándole unas flores en su tumba en el cementerio. Ah, se me olvidaba, dice, ganando poco y sosteniendo la economía de mi casa a través de los impuestos que pago, tu hijo seguirá durmiendo en un colchón y comiendo todos los días. O dicho de otro modo, seguiré sosteniendo a tu hijo malhechor. Ni a mi casa ni en el cementerio vino nunca ningún representante de esas entidades, ONGs, que tan solidarias son contigo, para darme apoyo ni dedicarme unas palabras de aliento, ni siquiera para decirme cuáles son mis derechos. Si está bueno, ¿qué le parece? Pues mire, carta? Le voy a decir, hace unos años, bastantes años, en esa reunión que le planteo que estuvimos después de lo que pasó en Tegucigalpa, en los mercados, habían personas, inclusive religiosos, que trabajaban con estos jóvenes. Y a mí me sorprendió un comentario de él. Me dijo, mire, algunos de ellos ya han perdido su condición humana. Es de darles la pastilla, ¿verdad? Y la comida, porque ellos son capaces de cualquier cosa, ¿verdad? Me impactó ese comentario. Por lo tanto, una persona que es un riesgo para la sociedad debe estar aislada. Estamos de acuerdo. Y si una persona que estando encerrada no hace daño, debe estar encerrada. Y su familia debe de entenderlo. Que el daño que hace afuera nadie se lo merece, ¿verdad? Y los organismos defensores de derechos humanos tienen que darse cuenta que no pueden proteger personas que psicológicamente, psiquiátricamente, ya no tienen condiciones para andar sueltos en la calle, ¿verdad? No quiero decir la palabra con las cuales se refirieron a ellos cuando ya llegan a ese estado de criminalización, de criminalidad bárbara, ¿verdad? Por otro lado, las ONGs nacionales deben ser más serias, deben ser más responsables con la sociedad. Su responsabilidad es con la sociedad, es para preservar los valores y principios de la sociedad.
Y las ONGs internacionales, que la mayoría son de países desarrollados, allá no protestan. Fíjese que en Inglaterra y en Francia hemos leído estos últimos años los casos de que menores de edad son llevados a la justicia. ¿Ah? Recuerdo el caso de unos jóvenes franceses que fueron a unas tumbas judías, digamos, a profanarlas. Fueron investigados y fueron acusados. ¿Verdad? Y en cárceles de estos países para criminales de alto riesgo, las cárceles funcionan con esos estándares. Pero es bien fácil a un país como estos que vengan a vociferar. Y yo le voy a decir que yo los he tenido en la universidad. Por los casos, hace 3 años, vino una ONG internacional a la universidad cuando los estudiantes habían destruido bienes. Y le dije, fíjese que mi hijo estudió en su país, el posgrado. Y fíjese que ahí, en ese país, si un estudiante hace un acto de destrucción de un bien, llaman a la policía y lo lleva. ¿Verdad? Y eso y allá no dicen nada. Y allá no, le digo yo, y es correcto que quien dirige una institución cuide el patrimonio que está bajo su responsabilidad. Los jóvenes tienen derecho a la protesta y eso se les garantiza. Pero una destrucción de un bien, mire, aquí han destruido bienes y por eso es que se han digamos, suspendido la universidad. Y yo le dije en qué universidad había estado mi hijo, ¿verdad? Entonces le digo, yo fui a la universidad y yo vi la policía universitaria equipada para cualquier disturbio. Y en su país, porque usted no dice nada, era el dirigente de PEN Internacional. Entonces, mire, no le gustó lo que le dije, se puso rojo, así porque usted aquí, a mi institución, usted quiere que apliquemos lo que ustedes no aplican en su país, le dije, ¿verdad? Y obviamente vino a hacer lobby y la corte le tuvo miedo y suspendió la sanción. Entonces, el Estado de Honduras es responsable de la sociedad hondureña. Y el Estado debe tomar las decisiones que tiene que tomar, basado en ley, obviamente, para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. Las ONG no gobiernan, y eso deben entenderlo. Las ONG no gobiernan ni administran el Estado. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos a otra pausa comercial y regresamos con la despedida aquí en su Foro Canal 10. Ahora podrás estar conectado desde donde estés y dejar de ser el pide clave, el que siempre busca Wi-Fi y pide la clave en todas partes. ¿Cuándo vas a comer? ¿Me da la clave? Y hasta cuando ves al vecino. ¡Vecino! ¿Me da la clave? Así que si te llega a chatear, recibir fotos y videos sin límites, te presentamos WhatsApp Chat Ilimitado. Suscríbete por 10 lempiras en Tigo Shop App o enviando día al 456. En Tigo, el WhatsApp Chat es ilimitado. Por eso, Tigo me llega. En BAC Honduras, tus ahorros cuentan con el respaldo de un alto grado de innovación tecnológica y de nuestra solidez, que da mayor seguridad a tu futuro y el de quienes amas. Queremos crecer junto a ti y verte alcanzar tus metas. Por eso cuidamos tus ahorros con responsabilidad. Ven y abre la cuenta de ahorro ideal para tus propósitos. BAC Honduras. Creemos en ti. Hemos estado buscando por el mundo un medicamento que controle y elimine definitivamente las infecciones urinarias. Y lo hemos encontrado en el corazón de Europa. Viaurin, único en el mercado. Un comprimido al día es suficiente para eliminar esas molestas infecciones urinarias. Sabíamos que existía y la hemos encontrado. Viaurin. De venta en todo el país. Pollo Supremo con
la familia, Pollo Supremo, todo tan rico. Pollo Supremo, hecho a la leña, es delicioso, sabe perfecto. Por sus daditos, por su frescura, Pollo Supremo, a mí me gusta. Pollo Supremo, hecho al momento, Pollo Supremo, sabe perfecto. Pollo Supremo, sabe perfecto. Disfruta la vida. Vive el momento. Celebra el día. Con pasión y deseo. Espresso americano. Oh, oh. Espresso americano. La pasión del café. Espresso americano. Oh, oh. Espresso americano. La pasión del café. Regresamos con Armando Villanueva y sus invitados. Foro Canal 10, la actualidad hondureña al día. Continuamos en la parte final. Teleopinión, ¿cree usted que el feriado morazánico fue positivo para la economía hondureña? Marque la A para el sí, la B para el no. Estamos en directo, estamos en vivo aquí en la parte final. 88% dicen que sí, un 11% dicen que no. Aquí el capitán Rivera me dice que con la deserción, con el tema de haber eliminado el servicio militar obligatorio, se disparó la deserción estudiantil, la vigilancia callejera, la vagancia, callejera, la asociación ilícita, la extorsión, el reclutamiento de los jóvenes por el crimen organizado, la deserción de los jóvenes de los hogares, el caos y el desastre, dice, se apoderó de nuestra Honduras, luego de que de manera irresponsable algunos políticos eliminaron el servicio militar obligatorio y no tomaron medidas alternas para la juventud en ese tiempo. Se nos fue el tiempo, Carlos Hernández, unos segundos para despedirse. No, yo creo que lo importante aquí es que el Estado pueda asumir su responsabilidad, que puedan diseñarse políticas públicas que sean sostenibles y que se pueda brindar un abordaje integral a esta problemática que enfrenta la niñez, la juventud en Honduras. Por nuestro lado, yo creo que como organizaciones civiles hacemos nuestro esfuerzo, una contribución, ¿verdad? Proveyendo información, proveyendo datos, para que puedan alimentar o puedan servir de insumos para que el Estado pueda asumir su responsabilidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo creo que las medidas que se han tomado hasta ahora dieron un efecto. Ha habido una reducción hasta el año pasado de 26 puntos en la tasa de homicidios. Este año porcentualmente va a ser un 3 y algo el porcentaje de reducción, pero a nivel de tasa vendría a ser un punto probablemente. Digamos, creemos que hay que dar los siguientes pasos. Probablemente las cárceles que se están construyendo para alta peligrosidad sea un paso que va a ayudar al control, pero se requiere la materia de prevención. Yo creo que el gobierno tiene que ver ya a otras políticas sobre niñez y juventud que tienen que ser la articulación y el complemento de las medidas de prevención y control, así que nosotros igual, yo creo que la depuración ha avanzado de manera significativa y en esto hay que reconocerle a APJ, a los comisionados del trabajo que han hecho un trabajo que le correspondía al Estado. El Estado les dio una función, la han cumplido, pero ahora hace falta que el resto del Estado haga su trabajo. ¿Y quién tiene que hacerlo? El Tribunal de Cuentas, el Ministerio Público, la Comisión de Banca y Seguro y la propia policía. Así que, por nuestra parte, el reconocimiento a lo que ha hecho la APJ y a su equipo de depuración policial. Muchas gracias. Nuestros invitados esta mañana acá a su Foro Canal 10 y de nuestra parte solamente decimos que es correcto, el Estado se desatendió de todas estas responsabilidades, solo nos quedaba un aviso que nos ha pedido la señora Rina Callejas. Dice Armando, le ruego lo siguiente, dice María Marta Callejas Valentay, murió ayer en la tarde, el velorio es en la funeraria auxiliadora y la misa entendemos que hoy a las 3 de la tarde en la iglesia Guadalupe. Ha muerto pues la señora María Marta Callejas Valentay a los 102 años. Gracias, continúe con nosotros. En unos segundos viene Francisco Javier Mejía con más de Noticias Canal 10. Buenos días. De lunes a viernes.